¿Alguna vez has sentido que tu vida entera fue construida sobre mentiras? Yo me llamo Marina Oliva, tengo 43 años y durante 20 años fui la esposa perfecta de una de las familias más poderosas de Sevilla. Restauraba arte antiguo, criaba a mis hijos y sonreía en cada evento social mientras mi suegra me recordaba, con dulzura venenosa, que yo nunca sería lo suficientemente buena para llevar el apellido Oliva. Y quizás tenía razón, porque cuando mi marido me cambió por una mujer más joven y me dejó sin nada, descubrí algo que esa familia llevaba escondiendo durante décadas. Su fortuna, su nombre, su poder. Todo fue construido sobre un crimen. Ellos me quitaron mis hijos, mi taller, mi dignidad, pero yo les quité algo mucho más valioso, su legado. Esta es la historia de cómo borré el apellido Oliva de la historia de Sevilla y de cómo, en el proceso, finalmente encontré mi propio nombre. Buenos días, queridos oyentes. Que tengan un feliz martes. ¿Ya se suscribieron al canal? ¿Todavía no? ¿Qué esperan? Hoy escucharemos una historia llena de giros inesperados de nuestra oyente Marina. Así que tomen su café y comencemos con la historia. Queridos oyentes, te escribo desde un pequeño apartamento en el barrio de Triana, mirando el Guadalquivir desde una ventana que apenas deja entrar luz. Es tan diferente de la casa donde viví durante 20 años, esa villa enorme en Los Remedios con jardines que parecían sacados de un cuento. Pero, ¿sabes algo curioso? Aquí, en este espacio diminuto, respiro mejor que en todos esos años de lujo. Permíteme contarte desde el principio, porque esta historia no empieza con una traición. Empieza con amor, o al menos con lo que yo creía que era amor. Conocí a Antonio Oliva cuando tenía 23 años. Yo acababa de terminar mi maestría en restauración de arte y trabajaba en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Él tenía 30, era heredero del imperio olivarero más importante de Andalucía y había venido al museo para una donación que su familia hacía cada año. Recuerdo que lo vi parado frente a un murillo y me sorprendió que realmente lo estuviera observando, no solo posando para las fotografías como hacían la mayoría de los ricos que visitaban el museo. Me acerqué para explicarle detalles de la restauración que habíamos hecho en esa pieza, y él me escuchó con una atención que me hizo sentir importante. Me hizo preguntas inteligentes, me miró como si mis palabras tuvieran valor. Para una chica que había crecido en un barrio humilde de Sevilla, hija de un carpintero y una costurera, esa atención de un hombre como Antonio Oliva era embriagadora. Empezamos a salir. Sus padres se opusieron desde el primer momento. Yo no era de su clase, no tenía apellido, no tenía fortuna, pero Antonio insistió. Decía que me amaba, que yo era diferente a las mujeres vacías de su círculo social. Decía que mi pasión por el arte, mi inteligencia, mi autenticidad eran exactamente lo que él necesitaba. Nos casamos un año después, en una ceremonia que su madre organizó con la misma alegría con la que alguien organiza un funeral. El día de mi boda, mientras me ponía el vestido, mi suegra entró a mi habitación con un documento. «Es solo una formalidad, querida», me dijo con esa sonrisa fría que aprendería a conocer tan bien. «Un acuerdo prenupcial. Protege a la familia, pero también te protege a ti». Yo tenía 24 años, estaba enamorada y confiaba completamente en Antonio. Firmé sin leer. Qué tonta fui. Los primeros años fueron buenos, no te mentiré. Antonio era atento, generoso, me apoyó cuando abrí mi propio taller de restauración en el centro de Sevilla. Celebró cada uno de mis éxitos profesionales. Cuando nacieron nuestros hijos, Alejandro y Lucía, parecía el padre perfecto. Pero su familia era otra historia. Su madre, Dolores Oliva, nunca perdió oportunidad de recordarme mi lugar. En las cenas familiares hacía comentarios sutiles sobre mi origen, sobre mi falta de educación social, sobre cómo mis maneras no eran los apropiados para una Oliva.
Y yo tragaba mi orgullo y sonreía, porque amaba a Antonio, porque quería que nuestro matrimonio funcionara, porque creía que eventualmente su familia me aceptaría si yo me esforzaba lo suficiente. Me dediqué a ser la esposa perfecta. Organicé eventos benéficos, me uní a los clubes sociales correctos, aprendí a moverme en esos círculos de la alta sociedad sevillana donde tu apellido vale más que tu carácter. Y mi taller de restauración se convirtió en uno de los más respetados de Andalucía. Trabajaba con museos, coleccionistas privados, iglesias. Cada cuadro que restauraba era un pedazo de historia que yo salvaba del olvido. Pero en casa, poco a poco, Antonio se fue distanciando. Pasaba más tiempo en la empresa familiar, más tiempo viajando por negocios. Las cenas románticas se volvieron escasas. Las conversaciones profundas desaparecieron. Nos convertimos en dos extraños que compartían una casa y dos hijos. Yo lo atribuía al estrés del trabajo, a la presión de manejar un imperio familiar. Nunca pensé que hubiera alguien más. Hasta aquella noche. Hace exactamente medio año. Estábamos en la gala anual de la Cámara de Comercio de Sevilla, uno de esos eventos donde toda la élite de la ciudad se reúne para verse y ser vista. Yo llevaba un vestido azul oscuro que Antonio me había regalado y me había esforzado especialmente en verme bien. Quería reconquistar a mi marido, recuperar esa conexión que sentíamos perdida. Antonio estaba en el bar, hablando con otros empresarios. Me acerqué con 2 copas de champán, lista para sorprenderlo con una sonrisa. Pero antes de que pudiera hablar, escuché su voz. Sí, Marina es talentosa con sus pinturas viejas, decía, con un tono que nunca le había escuchado. Pero un hombre necesita más que eso. Necesita una compañera que entienda su mundo, no alguien que se la pasa encerrada con cuadros polvorientos. Los hombres a su alrededor rieron, y entonces vi cómo su mirada se desviaba hacia una mujer joven al otro lado del salón. Una mujer de no más de 25 años, con un vestido rojo provocativo y una sonrisa que conocía muy bien su poder. Además, continuó Antonio, bajando la voz pero no lo suficiente. Después de 20 años con la misma mujer, un hombre se aburre, necesita algo fresco, algo nuevo. Las copas de champán casi se me caen de las manos. Me quedé ahí parada, invisible, escuchando cómo mi marido me reducía a algo viejo, a un mueble aburrido que ya no le servía. Esa noche volví sola a casa. Antonio llegó a las 4 de la madrugada, oliendo a perfume que no era el mío. 3 días después, me entregó papeles de divorcio, sin aviso, sin conversación, sin la decencia de una explicación privada. Y lo peor, había iniciado una batalla legal por la custodia completa de nuestros hijos. Marina, me dijo, con la misma frialdad con la que se despide a un empleado, seamos realistas, tú no puedes darles a Alejandro y Lucía el futuro que yo puedo darles. Y tu trabajo, bueno, pasas tanto tiempo con tus restauraciones que apenas los ves. Será mejor para ellos estar conmigo. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Los siguientes meses fueron una pesadilla legal de la que no podía despertar. Antonio había contratado a los mejores abogados de Sevilla, hombres con conexiones en los juzgados, con décadas de experiencia destruyendo a esposas en procesos de divorcio. Yo contraté al mejor abogado que mi presupuesto limitado me permitía, pero era como pelear contra un ejército con una honda. Y entonces descubrí la verdad completa. El acuerdo prenupcial que había firmado hacía 20 años, ese documento que nunca me molesté en leer, contenía cláusulas devastadoras. Separación total de bienes, renuncia a cualquier participación en la empresa familiar, y lo peor, una cláusula que establecía que en caso de divorcio, el cónyuge con mayores recursos económicos y estabilidad tendría prioridad en la custodia de los hijos. Mi abogado revisó el documento y movió la cabeza con tristeza. Algunas de estas cláusulas son cuestionables legalmente, me dijo,
pero impugnarlas tomaría años y mucho dinero, y los Oliva tienen ambas cosas de su lado. ¿Y mis hijos?, pregunté, con la voz quebrándose. Antonio está argumentando que tu trabajo te mantiene fuera de casa constantemente, que viajas por restauraciones, que no tienes un horario estable, y técnicamente tiene razón. Tú eres una profesional exitosa, Marina, pero en un juzgado eso puede usarse en tu contra. No podía creerlo. Mi éxito profesional, el trabajo por el que había luchado tanto, estaba siendo usado como evidencia de que era una mala madre. Pero había más. Antonio también estaba usando el poder y las conexiones de su familia para cerrarme puertas profesionalmente. De repente, contratos que había firmado con museos eran cancelados por razones presupuestarias. Coleccionistas privados con los que había trabajado durante años dejaban de responder mis llamadas. Mi taller, que había sido mi refugio, mi orgullo, estaba perdiendo clientes a un ritmo alarmante. Una tarde, uno de mis antiguos clientes, un hombre mayor que coleccionaba arte religioso, vino a mi taller. Se veía incómodo, nervioso. «Marina, vine a explicarte», dijo, sin poder mirarme a los ojos. Recibí una llamada de alguien cercano a la familia Oliva y me sugirieron que sería inconveniente para mis negocios seguir trabajando contigo. No fue una amenaza directa, pero el mensaje era claro. ¿Están destruyendo mi reputación profesional?, pregunté, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la impotencia. «Lo siento mucho», fue todo lo que dijo antes de irse. Los Oliva no solo me estaban quitando a mis hijos, me estaban quitando mi sustento, mi pasión, mi identidad. Querían borrarme completamente. La audiencia de custodia fue humillante. Los abogados de Antonio pintaron un retrato de mí como una madre ausente, obsesionada con su trabajo, emocionalmente inestable después del divorcio. Presentaron evidencia de que yo había tenido episodios de ansiedad, que había llorado en público, que había acosado a Antonio con llamadas y mensajes. Yo me defendí como pude. Expliqué que esas llamadas eran intentos desesperados de hablar con mis hijos, que Antonio había cambiado sus números de teléfono sin decirme. Expliqué que mi trabajo era flexible, que siempre había estado presente en la vida de Alejandro y Lucía, pero mis palabras sonaban débiles contra la maquinaria legal de los Oliva. El juez, un hombre mayor, que claramente conocía a la familia Oliva, dictaminó custodia compartida, pero con residencia principal con Antonio. Yo tendría a mis hijos 2 fines de semana y 1 mes en verano. De ser una madre que los veía todos los días, pasé a ser una visitante en sus vidas. Cuando le di la noticia a Alejandro y Lucía, mi hijo de 17 años me abrazó y lloró conmigo. Pero Lucía, mi niña de 14 años, ya había sido envenenada por la narrativa de su padre. «Papá dice que es mejor así», me dijo, sin mirarme. «Dice que tú estás pasando por un momento difícil y que necesitas tiempo para ti misma». «¿Y tú qué crees, mi amor?», le pregunté, tratando de no quebrarme frente a ella. «Creo que papá tiene razón», me respondió, y esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que Antonio hubiera hecho. Tuve que mudarme de la casa. El acuerdo prenupcial establecía que la residencia familiar era propiedad exclusiva de Antonio. Me dieron 30 días para empacar 20 años de vida y salir. Fue ahí cuando Dolores, mi suegra, hizo algo inesperado. Vino a verme 3 días antes de mi mudanza. Llevaba meses enferma, un cáncer que estaba ganando la batalla y se veía frágil, casi transparente, pero sus ojos seguían teniendo esa lucidez afilada que siempre me había intimidado. «Marina», me dijo, sentándose con dificultad en el sofá de lo que pronto dejaría de ser mi sala, «tengo algo que decirte». «Si vienes a regodearte, Dolores, no estoy de humor», respondí con cansancio. «No vengo a eso». Su voz era sorprendentemente suave. «Vengo a disculparme. Sentir inferior. Te recordé constantemente que no eras lo suficientemente buena para nosotros. Y me arrepiento, porque la verdad es que tú eras demasiado buena para esta familia». No sabía qué decir.
Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. «Antonio es mi hijo, y lo amo», dijo Dolores, «pero se ha convertido en el tipo de hombre que yo ayudé a crear, arrogante, cruel, sin honor, y lo que te está haciendo es imperdonable». «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté. «Porque me estoy muriendo, Marina, y una lleva sus pecados al otro lado. Quería que supieras que al menos una persona en esta familia te vio, te valoró, te respetó». Dolores Oliva murió 2 semanas después. Fui a su funeral, aunque la familia dejó claro que no era bienvenida. Me quedé al fondo de la iglesia, invisible, una vez más. 3 días después del funeral, recibí una llamada del notario de la familia. Dolores me había dejado algo en su testamento, la llave de su sótano personal en la casa ancestral de los Oliva, una casa vieja en el centro de Sevilla que ya no habitaba nadie. «El señor Dolores dejó instrucciones específicas», me dijo el notario. «Usted tiene derecho a revisar y llevarse lo que desee del sótano. Es el único espacio de esa propiedad al que tiene acceso». No entendía qué podría querer darme Dolores desde el otro lado de la muerte, pero algo me decía que debía ir. La casa ancestral de los Oliva estaba en una calle estrecha del barrio de Santa Cruz, escondida detrás de muros blancos y una puerta de madera antigua que parecía no haber sido abierta en años. Usé la llave que el notario me había dado y entré a un patio interior lleno de macetas con plantas muertas y azulejos agrietados por el tiempo. La casa olía a humedad y olvido. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras buscaba la entrada al sótano. La encontré detrás de una puerta en la cocina, una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Encendí la linterna de mi teléfono y bajé con cuidado. El sótano era más grande de lo que esperaba, con techos abovedados y paredes de ladrillo visto. Había cajas apiladas por todas partes, muebles cubiertos con sábanas blancas, baúles antiguos con candados oxidados. Me tomó horas revisar todo. Encontré ropa vieja, documentos de la empresa familiar de hace décadas, fotografías en blanco y negro de Olivas que había visto en retratos familiares. Estaba a punto de rendirme cuando, detrás de un armario pesado que tuve que mover con gran esfuerzo, encontré algo diferente. Era un baúl de madera con iniciales que no reconocía, CRM. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar más ropa o documentos sin importancia, pero lo que había adentro me dejó sin aliento. Cartas, docenas de cartas atadas con listones descoloridos, y debajo, envueltas en tela protectora, había 3 pinturas, pequeñas pero claramente antiguas y valiosas. Mi ojo entrenado las fechó inmediatamente como obras del siglo XIX. Tomé una de las cartas al azar y la leí bajo la luz de mi linterna. «Mi querida Dolores, te escribo esto con el corazón roto, sabiendo que nunca tendrás el valor de hacer lo correcto. Hace 30 años tu familia destruyó a la mía. Mi padre, Carlos Romero Mendoza, era dueño legítimo de las tierras donde ahora crecen tus olivos. Tenía los títulos de propiedad, tenía todo en regla. Pero tu esposo, con ayuda de abogados corruptos y jueces comprados, falsificó documentos para hacer parecer que esas tierras habían sido vendidas voluntariamente. Mi padre murió peleando esa injusticia y nosotros quedamos en la ruina. Tú lo sabías, Dolores, siempre lo supiste, y elegiste el silencio, elegiste el dinero sucio sobre la verdad. Espero que eso te pese cuando mires a tus nietos a los ojos. Con desprecio, Carmen Romero». Leí la carta 3 veces, asegurándome de que había entendido bien. Luego leí otra y otra. Todas contaban la misma historia desde diferentes ángulos. Dolores había estado recibiendo estas cartas desde hace décadas de una mujer llamada Carmen Romero, quien había sido su amiga de la infancia antes de que la familia Oliva destruyera a la familia Romero para apropiarse de sus tierras. Las tierras que ahora eran el corazón del imperio olivarero de los Oliva, las tierras que habían convertido a esa familia en millonaria, habían sido robadas mediante fraude documental hace más de 30 años. Y Dolores había guardado las cartas, todas, como si no pudiera deshacerse de su culpa, como si necesitara mantener ese testimonio de su pecado. Pero había más.
Entre las cartas encontré copias de documentos legales, títulos de propiedad originales a nombre de Carlos Romero Mendoza, documentos notariales que mostraban las firmas falsificadas, incluso fotografías de reuniones entre el patriarca Oliva y ciertos jueces, con anotaciones al reverso sobre cantidades de dinero. Dolores había guardado evidencia completa del crimen de su familia. ¿Por qué? ¿Remordimiento? ¿Seguro de vida? ¿Una forma de mantener el control sobre su esposo? Nunca lo sabría, pero ahora esa evidencia estaba en mis manos. Las 3 pinturas envueltas en tela también tenían su historia. Según una carta adjunta, habían sido parte de la colección personal de Carlos Romero, vendidas por la familia después de su ruina. Dolores las había comprado anónimamente en una subasta años después. Otro acto de culpa silenciosa. Me senté en el suelo frío del sótano, rodeado de evidencia de un crimen que había fundado una fortuna. Y por primera vez en meses sentí algo más que dolor y desesperación. Sentí poder. Los Oliva me habían quitado todo: mi matrimonio, mis hijos, mi taller, mi reputación. Me habían tratado como basura desechable. Pero ahora yo tenía algo que ellos no sabían que existía. Tenía la verdad sobre el origen de su fortuna. Podía ir a la policía, podía ir a los medios, podía destruirlos públicamente con esa evidencia. Pero mientras subía las escaleras del sótano con el baúl en mis brazos, una idea diferente comenzó a formarse en mi mente. Una idea que usaba mi talento, mi conocimiento, mi experiencia de 20 años moviéndome en los círculos del arte de Sevilla. Los Oliva me habían enseñado que el poder no se grita, se ejecuta silenciosamente, con precisión, con paciencia. Y yo estaba a punto de darles una lección que nunca olvidarían. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Durante el día, mantenía la apariencia de estar derrotada. Iba a mis escasas citas con clientes que aún me contrataban. Veía a mis hijos los fines de semana que me correspondían, tratando de mantener la normalidad mientras Lucía me miraba con desconfianza y Alejandro me preguntaba con preocupación si estaba bien. Pero por las noches, trabajaba, investigaba, planeaba. Lo primero que hice fue contactar a Carmen Romero, la mujer que había escrito las cartas a Dolores. Encontrarla no fue fácil. Había muerto hacía 5 años, pero tenía una hija, Teresa Romero, que vivía en Madrid trabajando como abogada. La llamé y le expliqué quién era y qué había encontrado. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Mi madre pasó 40 años intentando que alguien escuchara su historia, dijo Teresa finalmente, su voz cargada de emoción. Fue a abogados, a periodistas, incluso a la policía, pero los Oliva tenían demasiado poder, demasiadas conexiones. Nadie quiso tocar el caso. Yo quiero tocarlo, le dije. No de la forma tradicional, no todavía. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, requería tiempo y precisión perfecta, pero si funcionaba, no solo expondríamos el crimen original de los Oliva, sino que destruiríamos su reputación de una forma tan completa que nunca podrían recuperarse. Teresa aceptó colaborar. Me dio acceso a todos los documentos que su madre había guardado durante décadas, copias de titulares de periódicos de la época, testimonios de testigos que ahora estaban muertos pero que habían dejado declaraciones escritas. Con toda esa información, empecé a trabajar en la segunda parte de mi plan. Sevilla tiene una tradición centenaria de galas benéficas donde la élite de la ciudad subasta arte para causas sociales. La más importante es la Gala de la Primavera, organizada cada año por la Fundación Cultural de Sevilla. Es el evento donde todos los nombres importantes de Andalucía se reúnen para ver y ser vistos, para competir por quién dona más dinero, quién compra las piezas más caras. Y los Oliva siempre habían sido los anfitriones principales. Era su momento de brillar, de mostrar su generosidad, de reforzar su posición como la familia más importante de la región. Este año, la gala se llevaría a cabo en 6 meses, y yo planeaba convertirla en su funeral público. Pero para eso, necesitaba infiltrar mi trabajo en esa subasta. Y aquí es donde mi profesión se volvió mi arma más poderosa. Como restauradora de arte, yo tenía acceso a círculos y conexiones que la mayoría de la gente no tiene. Conocía coleccionistas, directores de museos, galeristas.
Y sabía que la Fundación Cultural siempre buscaba piezas interesantes para subastar, especialmente si tenían una historia que contar. Las 3 pinturas que Dolores había guardado en su sótano eran perfectas. Eran obras del siglo XIX de artistas sevillanos reconocidos, pero necesitaban restauración. Estaban dañadas por el tiempo, con barnices escurecidos y algunas rasgaduras menores. Ofrecí restaurarlas gratuitamente y donarlas a la gala. Presenté las obras a la directora de la fundación, una mujer llamada Isabel, que había trabajado conmigo en varios proyectos antes del divorcio. «Marina, son preciosas», me dijo, examinando las obras. «¿Pero estás segura de que quieres donarlas? Estas piezas podrían venderse por mucho dinero. Tú necesitas ese dinero ahora». «Es mi forma de contribuir», le dije con una sonrisa que practiqué frente al espejo. «Y francamente, Isabel, necesito que la gente vea que sigo siendo una profesional seria. Después del divorcio han circulado tantos rumores». Ella entendió. La élite de Sevilla ama las historias de redención, especialmente cuando involucran caridad pública. «Las aceptaremos encantadas», dijo, «y las presentaremos como restauradas y donadas por Marina Velasco, usando mi apellido de soltera. Será tu regreso oficial a la escena cultural de Sevilla». Exactamente lo que yo quería. Durante los siguientes 4 meses, restauré esas 3 pinturas con un cuidado obsesivo. Pero no solo las restauré, las intervine. Déjame explicarte algo sobre restauración de arte. Cuando trabajas en una pintura antigua, tienes que tomar decisiones sobre qué preservar y qué reconstruir. A veces hay partes dañadas que deben recrearse basándote en el contexto y el estilo del artista. Es un trabajo delicado que requiere conocimiento profundo de técnicas históricas. Y también requiere química. Los pigmentos que usamos, los barnices, los disolventes. Todo debe ser cuidadosamente seleccionado para no dañar la obra original. Yo había estudiado una técnica particular durante mi maestría, algo que siempre me había fascinado pero nunca había usado. Mensajes ocultos mediante pigmentos reactivos. Ciertos compuestos químicos son invisibles a simple vista bajo luz normal, pero se revelan bajo luz ultravioleta. Durante siglos, artistas habían usado estas técnicas para firmas ocultas o para esconder correcciones. Algunos incluso habían dejado mensajes secretos en sus obras, descubiertos solo décadas después con tecnología moderna. Yo iba a usar esa misma técnica, pero no para dejar un mensaje artístico, sino para dejar evidencia de un crimen. Trabajé de noche en mi pequeño taller, con las cortinas cerradas. Usando pigmentos especiales que había encargado de proveedores especializados, empecé a incorporar texto en las 3 pinturas, no en la superficie visible, sino en capas intermedias de la restauración, usando técnicas que se verían perfectamente naturales bajo examen normal, pero que revelarían mi mensaje bajo luz ultravioleta. En la primera pintura, un paisaje de olivares, escribí: «Las tierras de este cuadro fueron robadas a Carlos Romero Mendoza en 1985 mediante fraude documental. Los Oliva falsificaron títulos de propiedad». En la segunda pintura, un retrato de una dama sevillana, escribí: «El juez Mariano Campos recibió 500,000 pesetas para validar documentos falsos. Los Oliva compraron su fortuna con sobornos». En la tercera pintura, una escena religiosa, escribí: «Esta obra perteneció a la familia Romero. Fue vendida después de su ruina orquestada por la familia Oliva. La fortuna Oliva está construida sobre un crimen». Y en las 3 pinturas, en lugares discretos pero accesibles, dejé códigos QR microscópicos pintados con los mismos pigmentos reactivos. Esos códigos llevaban a un sitio web que Teresa Romero y yo habíamos creado, lleno de documentos escaneados, fotografías, testimonios, evidencia completa del fraude original. Cuando terminé, las pinturas se veían hermosas. Nadie podría detectar nada inusual a simple vista. Pasarían cualquier examen normal de restauración, solo bajo luz ultravioleta, y solo si alguien estuviera buscando específicamente, se revelarían los mensajes. Y yo me aseguraría de que alguien estuviera buscando. La gala de la primavera se acercaba, y la élite de Sevilla estaba emocionada. Los Oliva, como siempre, serían los anfitriones principales.
Antonio había donado una cantidad obscena de dinero para asegurar que el evento fuera el más espectacular hasta la fecha. Era su forma de mostrar que seguía siendo poderoso, relevante, intocable. Yo había recibido mi invitación a la gala, no como miembro de la familia Oliva, sino como la restauradora que había donado 3 piezas importantes. Isabel, de la fundación, había insistido en que debía asistir para recibir reconocimiento público por mi contribución. La ironía era deliciosa. Antonio tendría que verme ahí, en su evento, y no podría hacer nada al respecto sin quedar como un imbécil ante todos sus contactos importantes. Pero yo no iba sola a esa gala, iba con aliadas. Durante esos meses de preparación, había reconectado con otras mujeres de los círculos sociales de Sevilla, mujeres que, como yo, habían sido subestimadas, marginadas, tratadas como accesorios decorativos de sus maridos poderosos, mujeres que tenían sus propias historias de humillación y silencio. Estaba Mercedes Salazar, esposa de un empresario que la había engañado públicamente y luego usado su dinero familiar para dejarla sin nada en el divorcio. Estaba Clara Benítez, una arquitecta brillante, cuyo marido se había llevado el crédito de sus diseños durante 15 años. Y estaba Inmaculada Torres, heredera de una fortuna textil que su exesposo había dilapidado en malas inversiones y luego la había culpado a ella de ser controladora cuando intentó detenerlo. Cada una de ellas tenía razones para querer ver a los hombres de la élite sevillana recibir una lección de humildad. Y todas entendieron inmediatamente el poder de lo que yo había planeado. No es solo sobre Antonio, les expliqué en una reunión privada en mi apartamento. Es sobre enviar un mensaje a todos esos hombres que creen que pueden usar y descartar a las mujeres sin consecuencias, que creen que su poder los hace intocables. Mercedes levantó su copa de vino. ¿Qué necesitas que hagamos? Les expliqué mi plan completo. Era como una obra de teatro cuidadosamente coreografiada, y cada una de ellas tenía un papel crucial. Mercedes, que era amiga de varios periodistas importantes, se encargaría de asegurar que hubiera cobertura de prensa adecuada en la gala, pero no prensa común, sino periodistas de investigación específicos que ella conocía, personas que estarían interesadas en una historia sobre fraude histórico y familias poderosas. Clara, que trabajaba en proyectos con la Universidad de Sevilla, contactaría a expertos en análisis de arte forense del Departamento de Bellas Artes. Les diría que había rumores interesantes sobre técnicas de restauración innovadoras que yo había usado y que sería fascinante examinar las piezas bajo diferentes tipos de luz, incluida UV, durante o después de la gala. Inmaculada, que seguía teniendo acceso a círculos financieros importantes, se encargaría de filtrar información a inversionistas clave sobre irregularidades históricas en la propiedad Oliva. No información específica aún, solo suficiente para crear inquietud, para que prestaran atención. Y Teresa Romero, desde Madrid, tenía su propio papel. Había contactado a un programa de televisión de investigación llamado Verdades Ocultas, especializado en desenmascarar crímenes históricos de familias poderosas. Les había dado adelantos de la historia, documentos preliminares, suficiente para despertar su interés. El equipo de producción estaría en Sevilla el día de la gala, listos para actuar cuando la historia explotara. Todo estaba alineándose perfectamente, pero yo sabía que el momento de la revelación tenía que ser exacto. No podía ser ni muy temprano ni muy tarde en la gala. Tenía que ser cuando todos los nombres importantes de Sevilla estuvieran presentes, cuando las cámaras estuvieran grabando, cuando no hubiera forma de contener la información. La noche antes de la gala, Alejandro vino a visitarme. Era su fin de semana conmigo, pero Lucía había preferido quedarse con su padre. Mi hijo, ahora de 18 años, se sentó en mi pequeña sala con una expresión preocupada. «Mamá, ¿estás bien? ¿Realmente bien?», digo. «Estoy mejor de lo que he estado en meses, mi amor», le dije honestamente. «Es solo que mañana vas a estar en la misma gala que papá, y sé que eso no puede ser fácil para ti». Lo miré a los ojos, esos ojos que tenían la misma forma que los míos. «Alejandro, hay cosas que no sabes sobre tu familia paterna, cosas que voy a revelar mañana,
y cuando la sepas, tal vez entiendas por qué tu abuela Dolores me dejó ese sótano en herencia. Él frunció el ceño. ¿De qué hablas? Mañana lo sabrás. Solo necesito que confíes en mí y que sepas que todo lo que hago, lo hago no solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido silenciadas y borradas. Y algún día espero que lo entiendas. Alejandro asintió lentamente, aunque podía ver la confusión en su rostro. Pero también vi algo más: confianza. Mi hijo confiaba en mí, aun cuando no entendía completamente lo que estaba pasando. La noche de la gala de la primavera llegó con una de esas tardes doradas que solo Sevilla sabe crear. El evento se llevaba a cabo en el Hotel Alfonso XIII, ese edificio majestuoso que había sido testigo de tantos momentos importantes de la historia de la ciudad. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido verde esmeralda, elegante pero no ostentoso. Quería verme poderosa, segura, pero no como si estuviera compitiendo. Me recogí el cabello en un moño bajo, me puse unos aretes de plata que mi madre me había regalado años atrás y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la esposa humillada de Antonio Oliva, era Marina Velasco, restauradora de arte, madre, superviviente. Y esta noche sería algo más, sería justicia. Llegué a la gala a las 7 en punto. El salón principal del hotel estaba transformado en un espacio deslumbrante, lleno de flores blancas, iluminación dorada y mesas elegantemente decoradas. Las 3 pinturas que había restaurado estaban exhibidas en un lugar prominente, iluminadas profesionalmente, con pequeñas placas que explicaban su historia y mi trabajo de restauración. Vi a Antonio casi inmediatamente. Estaba en el centro del salón, rodeado de otros empresarios, luciendo un traje impecable y esa sonrisa confiada que también conocía. A su lado estaba ella, la mujer joven por la que me había cambiado, con un vestido rojo que gritaba «¡Mírenme!». Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida rápidamente por irritación. Pero no podía hacer nada. Estaba rodeado de gente importante y yo tenía todo el derecho de estar ahí. Mercedes se acercó a mí con 2 copas de champán. «Todo está listo», me susurró. «Los periodistas están aquí. Los expertos de la universidad llegaron hace 10 minutos y el equipo de Verdades Ocultas está afuera, esperando mi señal». «Perfecto», respondí, tomando la copa, pero sin beber. Necesitaba estar completamente sobria para lo que venía. La primera parte de la gala transcurrió normalmente. Cena elegante, discursos aburridos de políticos locales agradeciendo a los donantes. Antonio dio su discurso como anfitrión principal, hablando sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural de Sevilla, sobre el compromiso de su familia con la ciudad. Las palabras sonaban huecas en mis oídos, sabiendo lo que yo sabía. Después de la cena comenzó la subasta. Las piezas se presentaban una por una, con el subastador explicando su historia y valor. Hubo pinturas contemporáneas, esculturas, fotografías de artistas reconocidos. Los precios subían rápidamente mientras la élite de Sevilla competía por demostrar su generosidad. Finalmente llegó el momento de mis 3 pinturas. Isabel, la directora de la fundación, subió al escenario para presentarlas personalmente. «Estas 3 piezas son especialmente significativas», comenzó. «No solo son obras hermosas del siglo XIX, sino que representan un acto de generosidad extraordinario. Marina Velasco, una de las restauradoras más talentosas de Andalucía, las ha restaurado y donado completamente. Marina, ¿podrías unirte al escenario?». Mi corazón latía rápidamente mientras subía. Podía sentir las miradas de cientos de personas, incluyendo la de Antonio, que parecía desconcertado por la atención que estaba recibiendo. «Gracias, Isabel», dije, tomando el micrófono con manos sorprendentemente firmes. «Estas pinturas tienen una historia especial. Formaban parte de una colección privada que fue dispersada hace décadas debido a circunstancias difíciles. Restaurarlas ha sido un proceso fascinante, no solo técnicamente, sino también emocionalmente, porque cada obra de arte cuenta una historia, y a veces esas historias han sido silenciadas por demasiado tiempo». Hice una pausa, dejando que mis palabras colgaran en el aire. De hecho, continué, durante el proceso de restauración descubrí algo inusual.
Estas obras contienen capas de historia que no son visibles a simple vista, y creo que sería educativo para todos ver lo que el arte puede revelar cuando lo examinamos más profundamente. Le hice una señal a Clara, que estaba cerca del escenario, con 2 profesores de la Universidad de Sevilla. Ellos subieron cargando un equipo de luz ultravioleta portátil. Con el permiso de la Fundación, dije, mirando a Isabel, quien parecía confundida pero intrigada, me gustaría demostrar una técnica de análisis que usamos en restauración. La luz ultravioleta nos permite ver cosas que el ojo humano no puede detectar normalmente. Antonio se había puesto de pie. Podía ver la tensión en su postura, la confusión en su rostro. Sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué. Los profesores instalaron la luz ultravioleta y apagaron las luces principales del salón. En la penumbra, dirigieron la luz ultravioleta hacia la primera pintura, las tierras de olivas que tú pintaste. Y ahí, brillando con un resplandor fantasmal contra el lienzo oscuro, aparecieron mis palabras. Las tierras de este cuadro fueron robadas a Carlos Romero Mendoza en 1985 mediante fraude documental. Los Oliva falsificaron títulos de propiedad. El salón estalló en murmullos. Antonio se abrió paso hacia el escenario, su cara roja de ira. «¡Esto es absurdo! ¡Es una difamación!», gritó. «¿Es una difamación si es verdad?», respondí con calma. «Examinemos las otras 2 pinturas, ¿les parece?». Antes de que Antonio pudiera detenerlo, los profesores movieron la luz UV hacia la segunda pintura. El mensaje apareció claramente. El juez Mariano Campos recibió 500.000 pesetas para validar documentos falsos. Los Oliva compraron su fortuna con sobornos. Y luego la tercera. Esta obra pertenecía a la familia Romero. Fue vendida después de su ruina orquestada por la familia Oliva. La fortuna Oliva está construida sobre un crimen. El caos era total. Periodistas corrían hacia el escenario, cámaras flash encendiéndose por todas partes. Antonio intentaba subir al escenario, pero la seguridad, confundida sobre qué hacer, lo bloqueaba. «Estos son calumnias», gritaba. «Voy a demandarla por difamación. Está mintiendo». «No estoy mintiendo», dije, mi voz amplificada por el micrófono. «Y tengo pruebas, documentos originales, fotografías, testimonios. Todo está disponible en un sitio web al que pueden acceder escaneando los códigos que también dejé en las pinturas». Los profesores dirigieron la luz UV a las esquinas de las pinturas, revelando los pequeños códigos QR que había pintado. Inmediatamente, docenas de personas sacaron sus teléfonos, escaneando los códigos. En segundos, el sitio web que Teresa y yo habíamos creado colapsó por el tráfico. Pero no importaba. Mercedes ya había distribuido copias de todos los documentos a los periodistas presentes y el equipo de Verdades Ocultas había entrado al salón, cámaras rodando, capturando cada segundo del colapso público de Antonio Oliva. «Marina, ¿de dónde obtuviste esta información?», preguntó un periodista. De alguien que guardó la verdad durante décadas porque su conciencia no la dejaba en paz, respondí. Dolores Oliva, mi ex suegra, me dejó esta evidencia cuando murió. Creo que quería que la verdad finalmente saliera a la luz. Antonio se había quedado pálido. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero las caras de los inversionistas, de los políticos, de todos los contactos importantes que había cultivado durante años mostraban shock, asco y sobre todo distancia. Nadie quería estar cerca de un escándalo de esta magnitud. Isabel tomó el micrófono de mis manos, su voz temblando. La subasta queda suspendida hasta que estas acusaciones puedan ser investigadas apropiadamente. Por favor, permanezcan calmados mientras... Pero nadie estaba calmado. El salón era un caos de conversaciones, teléfonos sonando, periodistas gritando preguntas, y en medio de todo vi a Alejandro, mi hijo, de pie cerca de la puerta, mirándome con una mezcla de asombro y comprensión. Finalmente entendía. Los días siguientes fueron un torbellino de atención mediática que eclipsó cualquier cosa que hubiera imaginado. La historia explotó no solo en Sevilla, sino en toda España. El imperio construido sobre el fraude, tituló El País. La venganza perfecta, cómo una restauradora expuso décadas de corrupción, decía El Mundo. El programa Verdades Ocultas dedicó 2 episodios especiales al caso, investigando profundamente cada documento, cada testimonio. Entrevistaron a Teresa Romero, quien contó la historia de su madre y su lucha fallida por justicia.
Entrevistaron a expertos legales que confirmaron que los documentos que yo había presentado eran auténticos y constituían evidencia de fraude criminal. Y entrevistaron a antiguos empleados de la empresa Oliva, personas que habían estado silenciadas durante años por contratos de confidencialidad, pero que ahora, viendo el imperio caer, finalmente hablaban. Contaron historias de más propiedades adquiridas mediante métodos cuestionables, de más familias arruinadas, de un patrón de comportamiento que había durado generaciones. La fiscalía abrió una investigación criminal. Aunque el fraude original había prescrito legalmente, los documentos revelaban conexiones con propiedades actuales, con declaraciones fiscales potencialmente fraudulentas, con esquemas de evasión de impuestos que aún estaban dentro del plazo legal. Los inversionistas huyeron en masa. Los bancos llamaron préstamos. Las propiedades Oliva comenzaron a ser embargadas una por una. El imperio que había tomado décadas construir colapsó en semanas. Antonio intentó salvar lo que podía. Dio entrevistas negando todo, culpándome a mí de fabricar evidencia, diciendo que era una venganza de una ex esposa despechada. Pero nadie le creyó. Los documentos eran demasiado sólidos, la evidencia demasiado completa. Y entonces sucedió algo que no había anticipado. Los descendientes de otras familias que habían sido victimizadas por los Oliva décadas atrás comenzaron a aparecer. Había más víctimas de las que Teresa y yo sabíamos, cada una con su propia historia de propiedades robadas, de documentos falsificados, de justicia negada. Se formó una demanda colectiva, decenas de familias unidas reclamando restitución, reclamando que las propiedades fueran devueltas a sus legítimos dueños o que se les compensara adecuadamente. El golpe final vino 2 meses después de la gala. Un juez ordenó la liquidación completa de los activos de la empresa Oliva para pagar las demandas civiles. Todo iba a ser subastado. Las tierras, las fábricas, hasta la casa familiar donde yo había vivido durante 20 años. Y aquí es donde mi plan alcanzó su conclusión perfecta. Teresa Romero y yo habíamos formado una sociedad con las otras familias victimizadas. Usando el dinero que mi parte del acuerdo de divorcio me había dado, la pequeña cantidad que Antonio pensó que era insultantemente baja, más préstamos que conseguimos de inversionistas que querían estar del lado correcto de la historia, formamos un consorcio. Compramos las tierras Oliva, todas. En la subasta pública éramos las únicas oferentes serias. Nadie más quería tocar propiedades con tanto escándalo. Las tierras que Carlos Romero Mendoza había perdido hacía décadas volvieron a manos de su familia, y las demás propiedades fueron redistribuidas entre las otras familias victimizadas o vendidas para compensarlas económicamente. El apellido Oliva, que había dominado la industria olivarera de Andalucía durante generaciones, desapareció completamente del mapa empresarial. Sus etiquetas fueron retiradas de las tiendas, sus productos fueron rebautizados. Era como si nunca hubieran existido. Antonio perdió todo: la casa, el dinero, la empresa, su reputación y, lo más importante para él, perdió su poder, su relevancia, su lugar en la élite de Sevilla. Intentó retener la custodia de nuestros hijos, pero el escándalo había cambiado todo. Lucía, mi hija que me miraba con tanto desdén, me visitó un mes después de la gala. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, lo siento mucho no haberte creído. Papá me dijo tantas mentiras sobre ti y yo solo quería creer en él». La abracé, sintiendo cómo algo roto dentro de mí comenzaba a sanar. «No tienes que disculparte, mi amor. Eras una niña atrapada en medio de una guerra entre adultos. ¿Puedo vivir contigo?», preguntó. «No quiero estar con papá, no después de saber todo lo que hizo, no solo a ti, sino a todas esas familias». Alejandro también había tomado su decisión. A sus 18 años tenía la libertad de elegir y eligió vivir conmigo. Volví a tener a mis hijos, no por orden de un juez, sino porque ellos eligieron estar conmigo. Y esa victoria fue más dulce que cualquier otra. Mi taller de restauración, que había estado al borde del colapso, de repente estaba inundado de trabajo. Museos de toda Europa querían trabajar conmigo. Coleccionistas me contactaban. Universidades me pedían que diera conferencias sobre técnicas de restauración y análisis forense de arte. Me había convertido en una figura famosa, no solo como restauradora, sino como símbolo de algo más grande. Las mujeres me escribían cartas contándome sus propias historias de abuso, de silenciamiento, de invisibilidad.
Me agradecían por mostrar que era posible luchar, que era posible ganar. Han pasado 6 meses desde la gala de la primavera, 6 meses desde que el apellido Oliva cayó de su pedestal, y mi vida es completamente diferente ahora. Me mudé de ese pequeño apartamento en Triana a una casa en el Albaicín, un barrio que siempre amé, pero nunca pude vivir cuando estaba casada porque no era apropiado para una Oliva. Es una casa modesta comparada con la villa donde viví durante 20 años, pero es mía, completamente mía. Mi taller está prosperando. Contraté a 2 asistentes jóvenes, mujeres brillantes que me recuerdan a mí misma hace 20 años, llenas de pasión por el arte y hambre de aprender. Les pago bien, les doy crédito por su trabajo y me aseguro de que sus nombres aparezcan en cada proyecto. Nadie será invisible en mi taller. Alejandro está en su primer año de universidad, estudiando Derecho. Dice que quiere especializarse en casos de restitución de propiedad, ayudar a otras familias, como la de los Romero, a recuperar lo que les fue robado. Lucía está en secundaria, dibujando constantemente, hablando de estudiar Bellas Artes. Mis hijos están encontrando sus propios caminos y yo estoy ahí para apoyarlos, no para construir mi identidad a través de ellos. Teresa Romero y yo nos hemos vuelto amigas cercanas. Manejamos juntas el consorcio que ahora es dueño de las antiguas Tierras Oliva, rebautizadas como Cooperativa Romero Velasco. Es una empresa que opera bajo principios de justicia social, que dona parte de sus ganancias a causas de derechos de propiedad y apoyo legal para víctimas de fraude. Mercedes, Clara, Inmaculada y yo nos reunimos una vez al mes. Las llamo mis hermanas de batalla. Juntas, hemos creado una red de apoyo para mujeres que están pasando por divorcios difíciles, que están siendo silenciadas o marginadas. Ofrecemos apoyo legal, emocional y a veces estratégico. Porque aprendimos algo importante. Las mujeres no necesitan gritar para ser poderosas. A veces, el poder más grande está en la paciencia, en la estrategia, en usar el conocimiento y las habilidades que el mundo subestimó. ¿Y Antonio? He escuchado que se mudó a Madrid, tratando de empezar de nuevo con un nombre diferente, en círculos donde nadie lo conoce. Su novia joven lo dejó en cuanto el dinero desapareció. Sorpresa, sorpresa. Está viviendo en un apartamento pequeño, trabajando como consultor para una empresa mediana. Es una vida común y corriente, sin poder, sin prestigio, sin el apellido que alguna vez significó tanto. Parte de mí siente algo parecido a la compasión cuando pienso en él, pero solo una parte muy pequeña, porque él eligió su camino, eligió la crueldad, la traición, el abuso de poder, y ahora está viviendo las consecuencias. Recibí una carta de él hace 2 semanas, la primera comunicación directa que tenemos desde que todo explotó. En ella decía que lo sentía, que había sido un tonto, que había dejado que el poder y la arrogancia lo cegaran, que nunca debió tratarme como lo hizo. La leí una vez y la guardé en un cajón. No respondí, porque su disculpa, sincera o no, no cambia lo que pasó. No borra los años que perdí sintiéndome inferior. No borra la humillación pública, ni la batalla por mis hijos, ni las noches llorando en ese pequeño apartamento de Triana. Pero tampoco guardo rencor, porque el rencor es un peso, y yo ya no cargo pesos que no me corresponden. Dolores, mi suegra, me dio un regalo inesperado desde el otro lado. No solo me dio la evidencia que necesitaba para destruir el imperio corrupto de su familia, me dio permiso para ser poderosa. Me mostró que incluso dentro de las estructuras más opresivas, siempre hay alguien guardando la verdad, esperando el momento correcto para liberarla. Y eso es lo que yo hice. Liberé la verdad. Y al liberarla, me liberé a mí misma. Querida amiga que me escuchas, sé que tal vez estés pasando por tu propio momento de silencio. Tal vez te sientes invisible, descartada, borrada por alguien que prometió amarte. Tal vez piensas que no tienes poder, que no hay justicia posible. Pero déjame decirte algo que aprendí en los sótanos oscuros y en las galas brillantes, en las batallas legales y en los lienzos restaurados. El silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es el momento antes de la tormenta. Es el tiempo que necesitas para planear,
para reunir fuerzas, para encontrar tus aliadas. Es el espacio donde te transformas de víctima en estratega, de la mujer descartada en la mujer que reescribe toda la historia. No todas las venganzas necesitan ser tan dramáticas como la mía. No todas las batallas se pelean en galas públicas con luz ultravioleta y revelaciones cinematográficas. A veces la victoria más grande es simplemente sobrevivir. Es reconstruir tu vida ladrillo por ladrillo. Es mirar a tus hijos a los ojos y saber que les enseñaste algo importante sobre dignidad, sobre justicia, sobre no rendirse. Pero si tienes la oportunidad, si tienes la evidencia, si tienes las aliadas correctas, entonces usa tu voz. O, en mi caso, usa tu arte. Usa lo que sea que te haga única, poderosa, capaz. Porque el mundo está lleno de hombres como Antonio Oliva, que construyen imperios sobre las espaldas de mujeres invisibles, que se llevan el crédito, el dinero, el poder, mientras nosotras sostenemos todo desde las sombras. Pero las sombras también nos permiten ver cosas que ellos no ven. Las sombras nos dan acceso a secretos que ellos olvidaron esconder. Y cuando finalmente salimos de las sombras, traemos la verdad con nosotras. El apellido Oliva desapareció de la historia de Sevilla, pero el nombre Marina Velasco quedará. No como la esposa de alguien, no como la madre de alguien, sino como yo misma. La restauradora que no solo salvaba pinturas del olvido, sino que las usaba para revelar verdades enterradas. Hoy tengo 43 años. Tengo una casa que amo, un trabajo que me apasiona, hijos que me respetan y amigas que me apoyan. Tengo cicatrices, sí, pero también tengo sabiduría. Tengo fuerza. Tengo mi nombre de vuelta. Y eso, querida amiga, es más valioso que cualquier imperio construido sobre mentiras. La herencia de sombras que la familia Oliva me dejó se convirtió en mi luz. Las sombras donde ellos me quisieron esconder se convirtieron en mi escondite perfecto para planear, para crecer, para transformarme. Y cuando finalmente salí de esas sombras, no salí rogando por un lugar en su mundo. Salí demoliendo ese mundo y construyendo uno nuevo, donde las mujeres como yo no necesitamos apellidos poderosos para ser poderosas nosotras mismas. Si estás en las sombras ahora, esperando tu momento, quiero que sepas algo. Tu momento llegará. Tal vez no será mañana ni el próximo mes, pero llegará. Y cuando llegue, estarás lista. Porque las sombras no solo ocultan, también preparan. Con respeto y solidaridad. Marina Velasco. Postdata. Las 3 pinturas que causaron la caída de los Oliva ahora están en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en una exhibición permanente titulada Arte y Verdad, cuando las pinturas hablan. Los mensajes bajo luz UV se muestran como parte de la exhibición, recordando a todos que el arte no solo preserva belleza, sino también justicia. Y junto a ellas hay una placa. Restauradas y donadas por Marina Velasco 2024. Mi nombre, mi trabajo, mi legado. Marina, muchas gracias por compartir esta hermosa historia con nosotros. Y si se quedaron hasta el final, por favor suscríbanse al canal y comenten de dónde provienen. Un abrazo y nos vemos mañana.